Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida de este segundo evento, el Superbet Rapid and Blitz Poland. Están en Varsovia en esta ocasión, vienen de Bucarest, si recordáis el torneo anterior a ritmo clásico presencial que ganó Maxim Basilagra finalmente, y en esta ocasión traemos una primera partida de Levon Aronian, Fabiano Caruana de la primera ronda. Pero en esta ocasión este torneo se subdivide en dos, ¿no? Primero jugarán 3 días partidas a ritmo rápido, a una sola ronda. 10 jugadores, aprovecha para poner la clasificación, perdón, los jugadores que la juegan, y los dos últimos días serán Blitz jugando a doble ronda. En total son 10 jugadores, pues 18 rondas. Esta partida ha terminado hace nada y menos, y como vemos, pues bueno, hay jugadores de primer orden mundial: Caruana, Wesley So, Richard Rapport, Levon Aronian, también Jean-Christophe Duda. Algunos de ellos son jugarán el torneo de candidatos, y también destacar a Viswanathan Anand, ¿no? Que ya, si recordáis, el año pasado jugó este segundo torneo siendo en París con muy buenos resultados. Traeremos también alguna partida suya. De momento nos centramos en la que han jugado Levon Aronian con piezas blancas, Fabiano Caruana con piezas negras. Es la primera ronda y ya en el tablero E4, a lo que se responde por parte de Caruana con E5. Alfil C4, quizás evitando temas de defensa Petrov. Con este movimiento estamos en una apertura de alfil, y tras estas jugadas caballo F6, D3 defendiendo al peón atacado de E4 y alfil C5. Ya las piezas negras pues mirando hacia el flanco de rey, hacia el peón débil, que es el de F2, solo defendido por el rey en estos momentos, y tras estas jugadas pues más desarrollo, caballo C3, las piezas negras aprovechan para enrocar en corto, y F4 en la posición. Primeras capturas por F4, como vemos con este movimiento, al menos de momento pues las piezas blancas no tendrían ese enroque en corto debido al alfil. E por F4 y tras alfil por F4, C6 en la posición. Tras estas jugadas, la partida continúa con D4, ganando un poquito más de espacio, atacando al alfil. Este se retira a B4, clavando al caballo de C3, y E5 por parte de las blancas, bueno, pues cogiendo más centro. Como vemos anteriormente, este movimiento de C6 evita que el caballo pueda desarrollarse por la casilla de C6, siendo su casilla natural, y todavía las piezas negras pues con cierta falta de desarrollo en el flanco de dama, a cambio de tener pues bien enrocado a su rey, y bueno, pues las piezas blancas un poquito al contrario, con un poquito más de centro, más de espacio, sobre todo en el centro y flanco de rey, y a cambio pues les falta el enroque, si es en corto, con algún movimiento más, o si se realiza finalmente. De momento, tras estas jugadas, precisamente para pelear contra ese centro, se juega D5, el alfil se retira a D3, y aquí podríamos pensar por hacerlo rápidamente en esta captura al paso, pero quizás las piezas negras conseguirían un poquito más, ¿no? Tras el cambio o la captura por parte del alfil en D6, con estas capturas, pues si sale alguien beneficiado, quizás las piezas negras, el rey puede ser atacado directamente, siguen al centro, por lo que Aronian decide mantener el centro semicerrado en esta posición. Está atacado el caballo de F6, retira su alfil primero, y tras estas jugadas caballo E4, poniendo bastante presión sobre el punto de C3, alfil por E4, peón por. La captura no es posible debido a la clavada que hay en la posición, pero es un peón que quizás puede ser difícil de defender. De momento, más desarrollo por parte de las piezas blancas, buscando el enroque, alfil G4, quedando ambos caballos clavados, y esto lo aprovecha precisamente Aronian para poder enrocarse en corto, alfil por C3 y B por C3 obligado, ya que, bueno, pues si no caería la dama en la siguiente jugada. Tras estos movimientos, Caruana decide centralizar su dama. De momento pues siguen sus piezas algo pasivas en cuanto a las torres y también el caballo, que tampoco, bueno, pues de momento no se ha desarrollado, y la partida continúa con H3. Se ataca al alfil H5, y Aronian decide jugar G4. El centro de alguna manera está cerrado, el flanco de dama quizás, pues aunque tiene peones doblados, es verdad que por otro lado pues las piezas, como decimos, quedan todavía pues algo de desarrollo, y decide expandirse en el flanco de rey, también pudiendo quizás debilitar a su rey. De momento el alfil está atacado, se retira a G6,
H4 incluso buscando cazar al alfil, y aquí se juega por parte de Caruana E3, un movimiento que del todo quizás no es muy bueno, por lo que va a aprovechar Aronian en la posición. Quizás en esta posición se podría haber jugado dama E6 atacando en G4, y tras una jugada como caballo G3, ahora la dama blanca defiende el punto de G4, jugar H6 para así poder esconder el alfil en caso de H5, ¿no? También es posible por parte de las piezas negras jugar H6 directamente. Opta por este movimiento, y tras Aronian jugar H5, pues el alfil se salva en E4, ya que el peón le ha dado la casilla. No obstante, quizás la idea podría pasar de Caruana en esta posición por esta captura, que podría ser posible, y el tema es que, bueno, pues tras dama E4 hay doble ataque al peón de C2 y también hay ataque al alfil de 3 que está indefenso. Habría que quizás retirarlo, traerlo nuevamente a F4, y bueno, pues las piezas negras ganarían el peón de C2, y en caso de cambios, pues bueno, el alfil quizás estaría más activo. No obstante, como decimos, pues Aronian decide no capturar, al menos de momento, este peón. Se juega H5, alfil E4, y tras estos movimientos ahora se captura en H3. Quizás en esta posición sería interesante jugar caballo G3, con ideas de en algún momento jugar dama E2, pudiendo atacar al peón de D3 o ganándolo, y también, pues bueno, con algún movimiento por parte de las blancas, capturando quizás con la dama o incluso con el alfil, pues podría ser interesante. Por otro lado, aquí podríamos pensar, tras esta captura en E3, ¿por qué no jugar alfil H1 con la idea de dar mate en G2? El tema es que caballo F4, bueno, pues controlaría la casilla de G2, se ataca a la dama. Si las piezas negras, bueno, pues persisten un poquito y meten la dama en la posición, dama E2 mantiene la defensa sobre el peón de C2, refuerza la casilla de G2, y quizás las piezas negras no lograrían tanto, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la partida, de momento se juega por parte caruana alfil F3, clavando al caballo de D2, también tocando el peón de G4 y de H5, y de momento lo que hace Aronian en esta posición es retirar la dama. Es verdad que un movimiento como caballo F4 entregando la dama sería posible, ya que las blancas capturan en D5, y tras el cambio pues de material quizás habría igualdad en la posición. Las piezas blancas un poquito mejor, tienen peón de ventaja, es verdad que están doblados, pero también cuentan con alfil y peones o las piezas un poquito más activas. No obstante, la idea de Aronian pasa por jugar dama E1, se quita de la clavada, y tras estas jugadas dama E4. La partida, tras estos movimientos, continúa con caballo F4, como habíamos visto, se entrega el peón de G4, pero aquí primero y finalmente Caruana decide desarrollar su caballo. El problema es que este caballo tampoco tiene muy buenos saltos, como vemos, o al menos para llegar de una manera más directa donde se están desarrollando pues todas las operaciones en el flanco de rey, y la única casilla que tiene quizás posible de saltar es el caballo en B6, pero quedaría un poquito lejano o necesitaría algún tiempo más para meterse en la partida. Tras estas jugadas se juega dama F2, también es posible traer la dama G3, se entrega una pieza, y el tema es que tras el jaque y retirar el rey H2 se gana un peón por parte, o un nuevo peón por parte de las negras, y esto quizás sería demasiado, ¿no? La dama pues puede capturar incluso en C2, y bueno, pues perdiendo algún peón más pues se está casi, no perdiendo la partida, pero llevándose a la igualdad. Por lo tanto, dama F2 mantiene la defensa sobre el peón de C2, además hay doble ataque al alfil de F3, y de alguna manera Aronian provoca esta captura. El caballo defiende el perdón en H5, pero con esta captura se abre la columna en favor de las piezas blancas, y como vemos, esta torre que está pendiente del desarrollo pues tiene sus 4 piezas pues muy activas en la posición, y en cambio pues las torres todavía son muy pasivas. El caballo de 7, como decimos, pues está o necesita de varios tiempos, y la última pieza ya la trae al juego Aronian buscando algún tipo de descubierta. De momento, tras estas jugadas alfil E6 retirándose, dama H2, también permitiendo
la incorporación de una torre por la columna G y caballo B6, como decíamos, maniobrando. Alfil C1, bien ataque sobre la dama, y el problema es que Caruana casi no tiene casillas donde retirar la dama. Esta se retira F5, se retira de una descubierta para meterse pues en otra, torre F2 y tras estas jugadas alfil por A2, ganando un peón que realmente no cuenta nada. Y vamos a ver cómo lo aprovecha nuevamente Aronian esta jugada. Es verdad que podríamos pensar en dar un jaque en esta posición, pero tampoco valdría del todo. Torre G2, las piezas blancas ya miran la columna semiabierta y bueno, pues la dama la puedes retirar a E7, pero luego la defensa también pues sería bastante compleja con dama G3, casi obligado a jugar G6 y bueno, pues una posición bastante delicada. Por lo tanto, Caruana decide ganar este peón en la posición, alfil por A2. Podríamos pensar aquí, perdonad, a este movimiento que no funciona, quizás un poquito mejor de aguante H6, pero bueno, tras estas capturas las blancas cuentan con bastante ataque, ¿no? O bastante actividad. Por lo tanto, ahora sí, alfil por A2 y la partida continúa con H6 buscando abrir el enroque enemigo, G6 de alguna manera cerrándolo, y aquí hay un golpe táctico muy bonito que de momento Aronian no hace. Prefiere jugar primero alfil A3 tocando la torre. Esta se retira a la casilla de 8, como vemos, aparte de la actividad de las piezas blancas, pues el centro también es completamente blanco y ahora sí que se juega este golpe táctico, que es esta entrega de pieza caballo por G6, aprovechando esa segunda descubierta que habíamos comentado, y casi que no hay otra que, bueno, pues si la dama no captura va a caer o podría caer en la próxima jugada. Por lo tanto, aquí Caruana decide capturar con la dama, pero el problema es que ahora existe torre G2, torre E6 defendiendo a esta dama que ya está capturada por parte de las blancas, jaque, rey F2, también liberando la casilla de G1 para traer la última torre y buscar quizás el cambio de material, y de momento la partida continúa con caballo de 5 tocando al peón de C3, torre G1 por parte de Aronian y tras caballo por C3, torre por G6 jaque, H por G6 y tras H7 jaque, rey H8. Tras estos movimientos, la posición de las piezas blancas pues es mejor, ¿no? Tienen más material, cuentan con dama y alfil, bueno, pues que si retiramos los alfiles solamente torre y caballo respecto a una dama pues bastante potente, con bastantes columnas y diagonales y filas abiertas. De momento alfil E7 y tras caballo E4 primero con jaque, rey E3 y torre E8 atacando al alfil, ya que tras dama H6 quizás la idea de las piezas blancas es jugar alfil F8 para buscar el mate en G7, por lo que aquí no queda otra que capturar, y aunque parece que se está ganando una pieza, no es por mucho tiempo. Tras esta jugada, dama F8 jaque, rey por H7, dama por E7 y ahora van a caer todos los peones en el flanco de dama. De momento se juega a caballo C3, no obstante Caruana lo va a intentar con algún truco que vamos a ver si le funciona. Alfil de 5, rey de 3, atacando al caballo de C3 y tras estas jugadas C5, dejándose una pieza que realmente no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que al jugarse C5, bueno, pues caería la dama. Esto lo veía Aronian, en el que tras C5 decide capturar primero al peón de A7, el caballo ahora sí que está atacado, C por D4 quedando defendido y tras dama por D4 atacando al caballo, y si este se retira se ataca al alfil y Caruana lleva el caballo a 2. Nuevamente capturar la pieza, pues en este caso el alfil no es perdedora, pero llevaría la partida a tablas, ya que existe caballo B4 con jaque, cayendo la dama y de las tablas no pasaría esta partida, por lo que primero se juega rey de 2 por parte de Aronian, evitando todos los trucos, alfil E6 poniéndose a salvo el alfil y tras dama 4 el caballo, como vemos, queda atacado. Es verdad que de momento pues está defendido, pero quizás C4 pues bueno, bloquearía el alfil del control del caballo y la partida, bueno, pues sería muy plácida para las piezas blancas. Por mi parte nada más respecto a esta partida y vamos viendo otras. Un saludo y hablamos. Chao.